Hola de nuevo. Muchas gracias a todos por seguir aquí en esta recta final, última ponencia, como os decíamos, última ponencia de esta segunda jornada de CyberWorld 2025. Gracias por quedaros aquí en este auditorio y creo que no os vais a arrepentir, porque viene nuestro ponente con muchas ganas, con ganas de contarnos muchas cosas. Y le digo, oye, nos vas a plantear unas preguntas, nos vas a hablar de la administración privilegiada. ¿Qué es la administración privilegiada y por qué es diferente? Y dice, sí, yo vengo a hablar de esto y a poner negro sobre blanco. Vamos a centrarnos en la importancia de la seguridad efectiva, del cumplimiento regulatorio y todo esto en línea con el Esquema Nacional de Seguridad, que no hace falta que os diga la relevancia que tiene. Así que va a ser fantástico terminar con él esta jornada. Damos la bienvenida a Francisco Ramírez de Naturgy. Francisco, por favor. Un placer tenerte aquí. Mira, Muchas gracias, muchas de verdad. gracias. Gracias. Un placer para mí estar aquí. No, el placer para nosotros. Bueno. Que vengas a compartir tu conocimiento, que es lo más generoso que puede haber. Es lo que se está haciendo aquí en este CyberWorld. Venga, no te quito más tiempo, todo tuyo. Venga, pues muchas gracias. Pues vamos a hablar de administración privilegiada. Habéis visto, lo primero, que el nombre es muy soso. Lo he puesto a posta, ¿vale? Porque cuando vi las ponencias he visto que hay mucha imaginación en las títulos de las ponencias y, bueno, es loable. Para mí esto es un básico. La administración privilegiada, la segmentación, son conceptos tan básicos que, bueno, no hace falta adornarlos, ¿eh? Y creo que mi objetivo hoy va a ser que entendáis estas dos palabras, cómo realmente son importantes en la sociedad, en las empresas, en la administración pública, y que realmente si hacemos las cosas bien, pues vamos a reducir mucho el nivel de riesgo en nuestros sistemas, ¿vale? Bueno, lo primero, daros las gracias a todos. Para mí es un placer estar aquí, os lo he dicho antes, pero es que de verdad, a mí estar en la Academia de Policía, además por temas de implicaciones personales, me supone pues, estar un poquito en casa, ¿vale? Y, bueno, y a vosotros, después de comer, estar aquí, pues muchísimas gracias, ¿vale? Vamos a ver, bueno, primero, ¿quién soy? Bueno, pues a presentarme. Soy Francisco Ramírez, este es mi perfil de LinkedIn. Ahí pone 20 años, llevo 25, me da vergüenza, pero llevo 25 años trabajando en los sistemas, muy intensamente en el sector energético, ¿vale? Trabajo en Naturgy, ¿vale? Que si no, creo que todos conocéis Naturgy, es una empresa del IBEX 35 que es una infraestructura esencial, ¿vale? Para dar servicios de electricidad y gas en España, pero no solamente en España, en Latinoamérica. También tenemos una fuerte implementación en México, en Panamá, en Argentina, en Chile, en Brasil, ¿vale? Tengo certificaciones, bueno, que son importantes. Os recomiendo y os animo a todos. En tema de ciberseguridad, el tema de certificaciones abre muchísimo las puertas, ¿vale? Yo tengo la CISM, la CISP, el IEC 62443, que es una especificación del mundo industrial. Bueno, pues os animo, bueno, que todo suma, ¿no? Y ayuda, ¿vale? Y soy una persona con un perfil extraño, ¿vale? Porque soy responsable de arquitectura de ciberseguridad en Naturgy, ahora mismo. Ese es mi perfil. Pero yo vengo, y me gusta contar de dónde vengo, porque al final explica mucho de cómo hacemos las cosas o cómo se ven. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Si hay alguno de informática, bueno, pues también es una buena profesión ser ingeniero de informática, pero me gusta, y soy orgulloso, ingeniero de telecomunicaciones, porque me estructura un poquito la visión de cómo veo la ciberseguridad. Es un sesgo también, ¿vale? Pero soy ingeniero de telecomunicaciones. Y he trabajado muchísimo en la parte industrial. Normalmente la gente va al mundo IT, el mundo de los sistemas normales, el correo, el tema... está fallando. Vale. Disculpad, que parece que estaba fallando. Pues lo que estaba comentando, pues me gusta explicar de dónde vengo, ¿vale? Porque al final explica cómo veo los temas. Entonces, el tema industrial para mí es clave, es donde, de hecho, empecé la parte de ciberseguridad industrial y de ahí, bueno, pues han decidido que vaya al mundo IT, al mundo normal. Y eso, bueno, pues es un poco raro. Normalmente el camino es el inverso, ¿vale? ¿Qué vamos a hablar? De administración privilegiada. Lo que ya hemos comentado. Yo creo que esto lo voy a saltar porque 40 minutos es poco y la anfitriona me ha explicado todo esto muy bien, ¿no? Vamos a hablar
de por qué es importante y el tema regulatorio y un ejemplo, me gustaría, de cómo nosotros hemos enfrentado el tema de administración privilegiada en Naturgy y cómo hemos pues aplicado las medidas. La primera pregunta, ¿qué es la administración privilegiada? Pues para mí es un tema difícil de explicar muchas veces, porque ni siquiera los usuarios privilegiados a veces tienen constancia de esos privilegios. Pero tenemos que entender que en los sistemas, ya sean industriales o IT, normales, hay ciertos usuarios que disponen de permisos y derechos que son súper potentes y que pueden hacer cosas en los sistemas muy diferentes a lo que hacen el usuario normal, ¿vale? De hecho, tan diferentes que en algunos casos pueden provocar la indisponibilidad del sistema, si quisieran, ¿vale? Entonces, imaginaos los atacantes que quieren hacer o que quieran tomar ventaja de una empresa, disponer de este tipo de accesos les supone una ventaja tremenda sobre accesos pelones, ¿vale? Que, bueno, pues al final son más limitados. Con lo cual, los atacantes, estos tipos de accesos los buscan como locos, ¿vale? Porque para ellos son, pues, el camino directo al éxito. Nosotros lo que tenemos que intentar evitar que estos tipos de acceso caigan en manos de los malos. A nivel de cumplimiento, como esto sabemos que es algo muy importante, pues tanto el 27001, el Esquema Nacional de Seguridad, es algo que de una manera u otra intentan proteger, ¿vale? Luego vamos a ver, voy a resumir todo el Esquema Nacional de Seguridad en una frase, en lo que es administración privilegiada, es cosecha propia, ¿vale? Pero al final es intentar explicar qué es lo que tenemos que hacer para proteger los accesos privilegiados. Y una cosa que es una realidad es que no hay dos empresas iguales, ¿vale? Ni dos administraciones públicas iguales. Entonces, cuando hablamos de administración privilegiada, tenemos que adaptarnos al entorno donde vamos a implementar ese tipo de soluciones, porque los entornos legacy son diferentes a los cloud, hay hyperscalers, bueno, pues los clouds, ¿vale? De diferentes fabricantes, que si Google, que si Azure, que si AWS, incluso Oracle, bueno, y miles, es que hay muchísimos, cada uno tiene sus cosas. Y los aplicativos que intentamos proteger, además, son muy diversos. Es decir, no hay una solución única. Tendremos que tener unos conceptos y tendremos que adaptarnos a la realidad. Bueno, yo creo que esto ya también está inducido, lo que he dicho antes. La administración privilegiada es una parte clave de seguridad efectiva. Y otra cosa muy importante, además una empresa como la mía, en Naturgy, es una empresa que tenemos un grado de externalización tremendo, ¿vale? Nosotros, de hecho, os puedo decir, no hay administradores privilegiados en Naturgy. Todos nuestros administradores privilegiados, realmente, los que curran, ¿vale? Los que están en el día a día, son de empresas que nosotros contratamos, ¿vale? Con lo cual, el tema de la administración privilegiada afecta a lo que nosotros llamamos la organización extendida, o sea, a las empresas que colaboramos. Eso depende de la realidad de cada empresa, pero la realidad más habitual es que se extiendan las cadenas de suministro. Y esto es una complicación, ¿vale? Porque cuando salgo de mi entorno, pues tengo que, bueno, pues tratar con esas cadenas de suministro, que además, luego vamos a hablar un poquito de regulación. Yo no me puedo desentender, no puedo decir, ay, me ha pasado una cosa, pero es que yo esto lo tengo contratado a tal empresa. Y bueno, pues no, te van a decir, no, tú sabrás por qué has contratado a esa empresa y si has puesto los medios necesarios para resolverlo. La cadena de suministro y administración privilegiada están unidos. Tipos, lo primero para hablar de administración privilegiada, y esto es cosecha propia, ¿vale? Esto es como yo interpreto la administración privilegiada y así lo he implementado en mi empresa. Es decir, no todos los administradores son iguales. ¿Vale? Hemos hablado que son gente que tiene unos permisos especiales, pero lo primero que tenemos que abordar un proyecto o una mejora de la administración privilegiada es entender que no tenemos, todos los administradores entran en la misma, son iguales, ¿vale? He cogido el modelo clásico de Microsoft, ¿vale? Segmentación clásica MS de Microsoft, ¿vale? Donde clasifica los administradores en tres tipos. Tier 0,
Tier 1 y Tier 2. ¿Vale? Y en base a esa clasificación, yo he añadido, por mi realidad que conozco, pues 3 niveles más. ¿Vale? Esto viene de los directorios activos. ¿Vale? Directorios activos, yo creo que todo el mundo conoce lo que es un directorio activo de Microsoft. ¿Vale? Es un servicio que ha estado durante muchos años y sigue muchos años como el IDP de referencia en muchas empresas. ¿Vale? Y además sirve para más cosas, que parte del problema que tiene el directorio activo es que sirve para más cosas. Entonces han mezclado muchas cosas y es algo difícil de proteger. ¿Vale? El Tier 0, que voy a empezar a lo más importante, ¿qué son? Son los administradores, lo voy a simplificar mucho, que tienen capacidad de pararte la empresa entera. Es decir, cuando a mí me preguntan qué es un Tier 0, es un administrador que está comprometido y es capaz de pararme la empresa, lo clasifico como Tier 0. ¿Vale? Ejemplos, pues hombre, por ejemplo, el Global Admin, el que lleva el sheriff de todo el directorio activo, me para la empresa. ¿Vale? Pero yo lo extiendo a más. Por dentro de la empresa hay otro tipo de servicios que, si son comprometidos, me paran la empresa. Y os voy a poner pues, 2 ejemplos. ¿Vale? Por ejemplo, el que gestiona los DNS. ¿Sabéis qué son los DNS? Que son los que resuelven los nombres. Pues, si yo protejo el directorio activo y los DNS me lo dejo fuera de mi sistema de protección, el que consiga comprometer al administrador de los DNS me para la empresa. El señor de los DNS es un Tier 0. El que me gestiona los firewalls, que son elementos de protección, pero a su vez son un riesgo porque hay que administrarlos bien. Pues el que me gestiona los firewalls, si paro los firewalls de la empresa, paro la empresa, Tier 0. Tier 1 son los administradores que me bloquean trozos de la empresa, un aplicativo concreto, un conjunto de servidores, ¿no? Pues ese tipo de administradores son los Tier 1. Para mí son los más jodidos, lo digo así. ¿Por qué? Porque los 0 sabemos que vamos de máximos, los 1 se me multiplican, porque hay muchísimos aplicativos, hay muchísimas cositas. Entonces estos tienden a ser muchísimos, ¿vale? Y esto, el impacto es menor, pero puede ser muy importante, ¿vale? Pero la problemática yo siempre que tengo con los Tier 1 es que se me reproducen demasiado. Los Tier 2 son los que administran el puesto de usuario. Y esto pues es importante también, no me para a lo mejor los sistemas, pero sí me para el puesto de usuario, que es donde la gente trabaja. Y bueno, en mi empresa, por ejemplo, pues los Tier 2 pues no es un problema, pero también por el modelo de explotación que yo tengo, porque yo lo tengo muy centralizado, ¿vale? Entonces, realmente gente que toque los equipos de usuario, pues es un grupo reducido y, bueno, pues los tengo más acotados, ¿vale? Sobre esto, yo he montado un servicio más, que es el servicio que he llamado como el Tier 0, me quedaba el -1 y está en nomenclatura de Microsoft, me he inventado los Tier Alpha. ¿Los Tier Alpha qué son? Pues los grandes olvidados para mí de Microsoft, ¿vale? Porque Microsoft ni los menciona, pero yo lo he detectado que son pues esos usuarios administradores, normalmente los primarios, cuando tú contratas un servicio, por ejemplo, en un cloud, pues antes de que tú hagas la integración de ese cloud con tu Entra ID, con tu gestión de identidades, normalmente te da un usuario raíz que es local, que nunca se usa más que la primera vez para crear luego la integración, ¿vale? Pero que eso luego se olvida y no se sabe dónde está, ¿vale? Pues para mí ese tipo de usuarios que no suelen estar relacionados con el IDP, que son maestros, son los alfa, ¿vale? Esos no suelen ser los grandes olvidados. No tienes que trabajar en el día a día, pero es muy importante localizarlos y tenerlos muy bien identificados, ¿vale? Los Tier 3, pues invención mía, ¿vale? No preguntes a Microsoft qué es un Tier 3, es una invención mía. Dentro de las empresas, ¿vale? Bueno, los usuarios estándar son los de abajo, los que normalmente pues, tienen acceso ofimático normal, hacen a la aplicación de nóminas normal, los normales, ¿no? Los usuarios que tú das permisos y bueno, pues los estándar. Los usuarios tipo 3 los hemos creado dentro de Naturgy, pues, por ejemplo, para identificar ciertos aplicativos muy críticos, ¿vale? Que
necesariamente queremos usar las mismas credenciales que las estándar, pero realmente no son usuarios administradores como tales, pero acceden a sistemas hipercríticos para nosotros. Os voy a poner un ejemplo. No sé si conocéis lo que es una escala industrial, ¿vale? Una escala industrial es un aplicativo que las empresas energéticas, ahora que está tan de moda el tema de los apagones, ¿vale?, pues utilizamos para hacer actuaciones sobre entornos críticos para la sociedad, como puede ser una subestación eléctrica, encenderla o apagarla. Para mí, proteger los usuarios de los SCADAs es muy crítico y no puedo utilizar las mismas medidas que uso para usar el acceso al correo electrónico del mismo usuario, porque son niveles de criticidad muy diferentes, ¿vale? Eso es porque mi modelo de empresa pues, es un modelo de servicio esencial y hemos considerado que tenemos que dar un tratamiento especial a ese tipo de usuarios, son los Tier 3, ¿vale? Y bueno, primero es eso, tenemos que clasificar los usuarios. No todos sí son iguales, porque en función de la clasificación, pues ya tengo prioridades que realizar. Vale. Bueno, ahora vamos a hablar de regulación. Tengo usuarios administradores que tengo que proteger, ya entiendo por qué, porque son usuarios que si son comprometidos, pues tenemos un serio problema. Sé que tengo diferentes tipos de usuarios que tengo que clasificar, ¿vale? Y como seguridad efectiva, pues lo tendría que hacer, pero como somos empresas, que además tenemos un marco regulatorio cada vez más potente, vamos a pensar también si esa seguridad efectiva que voy a lograr está alineada con mi cumplimiento regulatorio. Regulación cada vez tengo más. Seguramente esto alguien lo habrá presentado en alguna sesión hoy, que es el acceso a, lo podéis buscar, ponéis BOE, bueno, pues esto, y os lo veis en otras. Es toda la normativa que hay en España relacionada con ciberseguridad. A mí lo que más me llama la atención es que cada vez que me conecto, pues hay más páginas. Es decir, cuando hice esta captura hace 2 semanas, había 1.348, que eran 200 páginas más que cuando lo consulté en 2023. Y si miramos dentro de 2 meses, tendremos unas 200 más, seguro, porque además ahora estamos en una evolución regulatoria. Vale. Y voy a hablar de una ley que seguramente se habrá tratado hoy. Yo tenía miedo, porque hay un rumor muy grande que la transposición de la NIS 2 iba a salir inmediatamente. No sé si sabéis lo que es la NIS 2, ¿vale? Que es pues, una transposición de una normativa europea que tenemos que hacer, de hecho vamos retrasados, ¿vale? Y que es muy importante para muchísimas empresas, yo creo que para toda la sociedad, ¿vale? Porque esto no va de unas cuantas empresas que hemos sido seleccionados. Os podéis imaginar que el sector energético ha sido seleccionado de lleno, con lo cual a mí no hace falta que me espere la transposición, sé que me va a tocar, nos va a tocar, como la banca, le va a tocar, bueno, todas las cosas que pensáis que es crítico, nos va a tocar, y alguno que se va a llevar una sorpresa porque a lo mejor no se lo espera, pero los sectores críticos van a estar afectados, ¿no? Entonces, la NIS 2, pues estamos esperando esa transposición. No me han hecho spoiler, ayer el Gobierno, el Consejo de Ministros, no sacó la transposición, ¿vale? Espero que el próximo martes a lo mejor ya sale. Y bueno, sabéis que había un borrador que salió en febrero, y luego lo han quitado. Bueno, están ahí a ver realmente en qué sale la cosa, ¿no? Esto todavía no es ley, pero nos afecta mucho. Y nos afecta mucho, primero, porque a nivel de sanción hay un salto cuantitativo tremendo y cualitativo, ¿vale? Nos va a afectar porque puede ser que, digamos, esto imagino que será si demuestras una negligencia total, ¿no? Que pueden llegar a sancionarte con el 2% de la facturación, que para una empresa como es mi empresa son 30.000 millones de facturación, que no de beneficios, que es diferente, ¿vale? Son 600 millones de euros, ¿vale? Pero la otra cosa es que los miembros de los órganos de dirección de las entidades responderán solidariamente de las infracciones, o sea, pasta y que los directores van a ser responsables. Vale, esta directiva, bueno, cuando salga, pues nos va a afectar. Y algo que yo me voy, sector de energía nos toca, pues toca muchísimo más, ¿vale? Pero en el decálogo que pusieron, que a ver esto cómo se convierte en ley, indirectamente están hablando de administración privilegiada. Yo leo entre líneas, estoy esperando la transposición, pero yo digo, joder, tengo que adelantarme. Cadena de suministro. Os he dicho,
a mí no me va a salvar que digan que mi administración privilegiada se lo he contratado a tal empresa. Es decir, pues macho, a saber a quién se lo contratabas. ¿Vale? Ciberhigiene y formación. La administración privilegiada es una parte básica de la ciberhigiene. ¿Vale? Y políticas de control de acceso y gestión de activos. Esto, de otra manera, también estamos hablando de administración privilegiada. O sea, la NIS 2, que va a ser una ley disruptiva, sé que de una manera u otra me va a afectar no hacer las cosas bien en la administración privilegiada. De hecho, esto tampoco, sabéis que esto es, salió una especie de cumplimiento específico, salió un borrador que han retirado, pero seguramente saldrá, estamos a ver cómo sale la ley, pero si me quedo con lo que pusieron y luego quitaron, lo que venían era a decir que una parte importante para demostrar tu debida diligencia era que estuvieses alineado con el Esquema Nacional de Seguridad. Sabéis que es un marco de referencia a la administración pública, pero bueno, que entiendo que como la administración pública pues lo entiende muy bien, pues es el punto de referencia para pedírselo también al sector privado. ¿Vale? Y hablaban en términos de Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, el Esquema Nacional de Seguridad, sabéis que tiene varios niveles. No es, yo cumplo el Esquema Nacional de Seguridad. Sí, bueno, espérate. El básico, el medio o el alto. Y os puedo decir que cumplir el básico es muy fácil. El medio, bueno, después tiene algunas cositas, pero el alto es muy complicado. ¿Vale? Está pensado para lo que está pensado. Entonces, este marco específico que pusieron de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, en el fondo era una mezcla entre el medio y el alto. A ver cómo se transpone, pero yo parto de la información que tengo. ¿Vale? Si nos vamos al Esquema Nacional de Seguridad, buscas administración privilegiada y no hay un capítulo como tal que te explique todo lo que tienes que hacer. Está como distribuido. ¿Vale? Entonces, yo lo resumo, porque lo he estado leyendo y esta es mi conclusión. Como he dicho os resumo todo el Esquema Nacional de Seguridad en una frase. Cosecha propia. Si alguien se lo quiere leer entero y tiene alguna divergencia, pues hablamos, ¿vale? Luego en privado que me lo envíe. Pero para mí, por diversos artículos que aparece el 10, el 17, el 20, el no sé qué, todo esto, al final, la frase que resume lo que tengo que hacer, para mí sería: tengo que tener un administrador, ¿vale? Tengo que tener los permisos formalmente asignados, con accesos nominativos, a los mínimos activos, a los mínimos usuarios y activos imprescindibles, con el mínimo privilegio, desde ubicaciones y equipos controlados, con limitación temporal, auditados y con reevaluación periódica de los mismos y usando métodos de identificación seguros. Hostias. Es decir, esto para mí sería 100%. Con esto estoy seguro que voy a demostrar mi debida diligencia, pero esa frase es matadora. ¿Vale? Esa frase implica que si yo no he controlado cómo he dado los permisos y me encuentro que tengo 10 administradores y no sabemos cómo han llegado a ser administradores, incumplo. Si yo utilizo una cuenta genérica que no sé quién realmente está detrás, incumplo. Eso he compartido una cuenta entre 5, y luego al final, ¿quién ha sido? Pío, yo no he sido. Tienes que tener accesos nominativos. Si tengo permisos laxos, o sea, te doy más permisos de los que realmente necesitas para hacer tus trabajos, incumplo. Si estás accediendo y no te controlan los equipos que estás accediendo, pues puedes entrar desde un equipo comprometido, ¿vale? Tú tienes una credencial, pero el equipo, pues a lo mejor está comprometido. Pues incumplo, porque no has controlado desde dónde se estaba conectando. Y a lo mejor han podido tomar el control del equipo que se usa para gestionar. Limitación temporal. Esto también es importante. Y esto muchas veces hay incumplimiento, ¿vale? Supuestamente tú no puedes tener los permisos todo el rato. Si tú eres administrador, cuando vas a hacer algo, porque tienes que tener los permisos constantemente. Pues incumplo. Auditados, ¿vale? Es que además de hacerlo bien, tengo que tener controlado cuándo y qué estamos haciendo, ¿vale? Tienes que tener un control de esos administradores, no les puedes dejar ahí así vestrados y después encontrarte un problema. Tienes que tener un control de auditoría. Y además,
los permisos no son para siempre. Si te da un permiso al administrador, reevalúa periódicamente que realmente ese usuario sigue necesitando los permisos. Un problema típico es se reparten los permisos al administrador en la fase de proyecto, se acaba el proyecto, nadie quita los permisos elevados a esos usuarios y siguen estando ahí por siempre. Y además nadie sabe preguntar por qué. Pues hay que reevaluarlos constantemente. Vale, y por supuesto, que es lo que siempre al final nos quedamos, que las claves sean seguras de acceso, la manera de acceso. Pero eso no es suficiente. Lo de arriba, aparte de usar claves seguras, muchas veces son procesos. ¿Vale? Son procesos que hay que montar en las empresas. Bueno, ahora os voy a contar todo esto, esta frase matadora, cómo podemos llevar a cabo. Aquí voy a hablar un poquito de tecnología. Son 40 minutos la presentación y tampoco puedo hablar tanto de tecnología como me gustaría, que al final, pero ya tenemos el contexto, ya sabemos por qué debemos tener cuidado con los administradores. Ahora, esa frase, ¿cómo consigo cumplir con esa frase? ¿Vale? Y aquí voy a intentar explicaros dos aproximaciones tecnológicas. Una más clásica y más universal, ¿vale? Que son con herramientas tipo PAM. Os voy a mencionar marcas, ¿vale? Pero bueno, es por poner que esas cosas existen, ¿vale? No es ciencia ficción. No es que tenga mayor preferencia, hay diferentes marcas en el mercado, pues voy a poner unas en concreto, que son las que yo conozco más, ¿vale? Pero que hay diferentes marcas, ¿vale? Pues vamos a hacer una aproximación con el modelo clásico, que es el que llamamos PAM, que es el Privileged Access Management, que son herramientas muy versátiles, que son muy maduras en el mercado, ¿vale? Y además nos dan un grado de compatibilidad muy alto, que es la ventaja que yo les veo. Como os he dicho antes, la realidad de las empresas es muy complicada, ¿sí? Porque una empresa como la mía, que a su vez somos un conglomerado de empresas, tenemos por debajo sistemas a centenares. Entonces, que todo funcione, pues hay veces que cuesta. Y más si tenemos legacy, tenemos on-premise, tenemos cloud, pues es que al final la cosa se complica. Y el otro modelo es un modelo más modernito, ¿vale? Que es muy molón, pero tiene sus limitaciones porque funciona donde funciona, que es el de RBAC, el de Role Based Access Control, ¿vale? Este es el modelo tradicional, ¿vale? Aquí se me van a escapar un par de marcas, ¿vale? CyberArk es un PAM, pues es una empresa puntera, ¿vale? Es BB, la otra B no es tan buena, ¿vale? Pero bueno, es que las cosas buenas cuestan dinero, ¿vale? Y esa cadenita que tenéis ahí, lo he puesto porque también pues es una solución, porque para que veáis que yo no me fío ni siquiera de las empresas punteras, en este caso de CyberArk, me da igual que fuese otra, ¿no? Intento hacer siempre seguridad en serie. Es decir, por si me falla una, pues que tenga alguna seguridad en profundidad, ¿vale? Que al final es lo que hay. Es decir, que no tenga la posibilidad de cierto margen de maniobra, ¿vale? Ese simbolito que aparece ahí es una solución de Zero Trust, ¿vale? Ese es el símbolo de Netscope. No sé si lo conocéis, es un fabricante de Zero Trust, ¿vale? Que básicamente me va a matar mi compañero que lleva los proyectos de Zero Trust, ¿vale? Pero lo simplifico mucho, las soluciones de Zero Trust son como las super VPNs del futuro. Es decir, nosotros hemos abandonado las VPNs, también os lo digo. Para mí la VPN ha muerto. Y en Naturgy no hay VPNs. ¿Por qué? Porque es un dolor de cabeza tener esas actualizaciones constantes. Es un dolor de cabeza que no puedes hacer un perfilado más que a grosso modo. Las soluciones de Zero Trust me permiten, por un lado, olvidarme de las actualizaciones, porque son servicios SaaS, Software as a Service, con lo cual constantemente están actualizados. Y segundo, me permite una granularidad tremenda a nivel de usuario. De hecho, nosotros lo que hemos hecho es quitar a los usuarios de la red. Eso está para otra sesión, ¿no? Pero mis usuarios ya no se conectan a la red corporativa. Yo he matado la red corporativa. La red corporativa no existe. Lo que existen dentro son los servicios. Entonces, los usuarios están fuera. Y me da igual que vengan a mi oficina, que estén en casa trabajando, que en un Starbucks, donde sea. Siempre están fuera. Y lo que hago es que cuando tienen que conectarse a sistemas que están dentro, utilizan esta solución de Zero Trust.
y únicamente les deja acceder, en función de quién eres, a las aplicaciones mínimas necesarias. ¿Vale? Pues lo que hago es, he metido dentro de mi casa una solución de PAM, que es Ciberar. Podría ser Wallis, podría ser Beyond Trash, lo que vosotros queráis. ¿Vale? ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es, los administradores son los únicos que pueden llegar a ciberar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque mi aplicación de Zero Trust, lo que primero que dice ¿es un administrador? No. Pues entonces tú no tienes derecho a entrar a ciberar. Primera capa. Vale. Para entrar a la primera capa, tengo un método de validación estándar. Mi identidad IT, mi identidad normal de usuario. Todos los usuarios tienen que tener una identidad IT en mi empresa. Externo o interno. Los externos tienen pues, una identidad que se llama invitada o híbrida, depende del tipo de externo, pero todos tienen que tener una identidad de mi empresa. Y además, para acceder con esta capa, me va a pedir un MFA. Bueno, mejor dicho, nosotros el MFA lo hemos sustituido por un acceso condicional, que mola más. Sabéis que el acceso condicional es una super MFA, digámoslo así, ¿no? Porque te detecta si es de riesgo, si es de riesgo a lo mejor incluso no te deja entrar, ¿vale? Porque tiene decisión propia y en el peor de los casos te pide el MFA, que es el doble factor, esa cosa que tienes que meter en el móvil, si no, no entras. No te falta una contraseña, porque una contraseña te la roban súper sencillo. Entonces, esa es la primera condición que debes tener. Con eso puedes llegar a ciberar, que es mi PAM. Entonces, mi PAM, lo que lo he montado es con una estructura de identidades diferente al mundo IT. Me he gastado dinero. Esto fue una gran reflexión. ¿Cómo te identificas en la herramienta de administración? Pues me identifico con una identidad diferente al IT. ¿Y por qué? Bueno, pues la razón que hemos encontrado es que mi identidad IT tiene mucha historia. No os voy a entrar cómo son las identidades IT en las empresas grandes, pero imaginaos que tenemos muchos años por detrás. Tenemos directorios activos que os he comentado, ¿vale? Entonces, tenemos identidades que siempre tienen algo legacy por detrás, algo del pasado. Y eso del pasado implica complejidad, implica, pues al final, cierta debilidad, ¿vale? Ojalá pudiese evolucionar todas mis aplicativos a que no fuesen dependientes del directorio activo, pero todavía no he podido. Entonces, tengo un entorno híbrido que es más inseguro. Entonces, como no es puro Entra ID, que para mí es el IDP de Microsoft de nueva generación, pues no me fío. Y lo que he hecho es generar una identidad nueva en un Entra ID únicamente para administración, nativo. Con lo cual, aseguro que no tengo ninguna mala práctica. Vale, es el que llamo el tenant esencial. Ese tenant esencial es una identidad diferente en un tenant diferente. Vale. Y ahí te pide un MFA B. Ese MFA B es de otro tenant diferente, con lo cual, para que alguien llegue a ciberar, ¿vale? Tienen que haber pasado dos cosas. Se tiene que haber comprometido la identidad IT, el Netscope y el tenant esencial. Con lo cual, no digo que sea imposible, porque en ciberseguridad no hay nada imposible, pero os puedo decir que es muy poco probable. Poquísimo, ¿vale? Porque he montado una estructura muy robusta. Además, ese tenant esencial lo estoy haciendo con las mejores prácticas. Las mejores prácticas es un tenant muy acotado, con lo cual, con muy poca gente que lo está tocando, a diferencia del IT, que lo toca mucha gente, el tenant esencial lo toca muy poca gente, ¿vale? Y con ahí entro al PAM. Todo este rollo que os he contado es, fijaos, lo que he blindado el acceso al PAM. Porque si el PAM accede a todo el mundo con unas credenciales débiles, todo lo que viene después, pues ya es un castillo de naipes que se me derrumba, ¿vale? Bueno, ciberar lo que me proporciona son unos conectores, que son unas máquinas de salto robustas y bastionadas, que están dentro de mi empresa ya. Y desde esos conectores soy capaz de gestionar activos, que son los servidores, etcétera, lo que se os ocurra, ¿vale? Lo que hacen estas herramientas PAM, en el fondo, no es magia, es que
en los servidores, tú realmente lo que tú tienes son una serie de cuentas, la admin 1, la admin 2, la admin 3. Lo ideal es que todo eso esté muy normalizado. Cuanto más orden tengas en tus servidores y tu estructura de cuentas, mejor. Y lo que haces es que antiguamente le dabas a estos usuarios acceso a esas cuentas directamente y ahora se estás pasando a través del PAM. La diferencia está que ellos no saben las contraseñas de los servidores, lo sabe el PAM. Y la única manera de acceder es a través del PAM. Entonces, hemos quitado, ¿vale?, el vector de acceso a los usuarios a través del conector y la contraseña. La única manera de acceder es con la contraseña. Y la contraseña no la pueden ver. Cada vez que lo usan, pues, gracias a estas herramientas, pues hacen el acceso, pero realmente no saben la contraseña. No se la pueden robar porque no la saben, ¿vale? Y eso es lo que hemos montado. Ese es el esquema clásico. Puedes sustituir ese servidor por lo que queráis. Un hyperscaler, una base de datos o lo que sea. Cada uno tendrá un protocolo diferente. Este tipo de herramientas, la ventaja que tiene es que se adaptan a muchísimos protocolos y muchísimas variantes. Prácticamente no he encontrado ninguna manera de nada que no pueda controlar con este tipo de sistemas, ¿vale? Luego, a nivel de monitorización, todo esto lo tengo monitorizado. Tengo alertas en mi SIEM, ¿vale? Sabéis que es la herramienta de monitorización típica de los de ciberseguridad. Se graba la sesión que están haciendo, para evitar que si alguien hace algo, pues puedo demostrar quién ha sido y qué es lo que ha hecho, ¿vale? Además, tengo un equipo de auditores que me vigilan la configuración que están haciendo los administradores del sistema. No me fío de los administradores que administran a los administradores. Fijaos, he puesto una capa adicional de auditores que no tienen capacidad de programar, pero sí tienen capacidad de analizar lo que hacen los administradores de los administradores. ¿Vale? Cadena de confianza, cero atrás. No me fío de nadie. Y es lo que hemos montado. Entonces, con este tipo de soluciones, pues, puedo montar el cumplimiento que os he dicho antes, más procesos. Una cosa importante aquí es el tema de la razón, que me lo piden en muchísimos. Cada vez que te conectas, este tipo de herramientas son capaces de saltarte un pop-up donde tú tienes que decir, voy a hacer no sé qué. Eso queda archivado y a nivel de auditoría, si me viene alguien y dice, oye, ¿por qué este administrador hizo esto? Lo dijo por esto. Y además, esto es lo que ha hecho. Es decir, que cierro el círculo, me cubre todo. Sistemas más modernos, basados en Role-Based Access Control. Aquí os voy a contar la aproximación con Microsoft. ¿Vale? Igual que os he dicho antes que he hablado de fabricantes, pues aquí hablo de otro fabricante. Para mí es un fabricante de referencia, Microsoft. Es mi IDP. Os he dicho que yo uso IntraID. ¿Vale? ¿Sabéis que IntraID es el IDP SaaS que tiene Microsoft? ¿Vale? Entonces, ¿en qué se basa esto? Es otra aproximación diferente. No hace falta montar tecnología nueva, ¿vale? Y esto es muy nativo de las soluciones cloud. ¿Vale? A ver, hay gente que dice, bueno, esto del RBAC ya estaba en los directorios activos que tú tenías en función de tu usuario, te dábamos unos permisos. Yo, como el directorio activo, para mí es algo abandonar, ¿vale? Porque, como os he dicho, como se mezcló muchas cosas en el mismo, es inseguro por diseño. Cada vez que hacemos un red team siempre encontramos una cosa que se podía mejorar. Es una locura. Bueno, pues mi idea es abandonar eso, no cubre. De hecho, fijaos ahí lo que dice. En los ataques de ransomware, el 80% de los ataques, al final lo que hacen es, como siempre, ir buscando una credencial privilegiada del directorio activo, porque a partir de ahí tienen las llaves de la empresa. ¿Vale? Entonces, para mí eso pues, fue un intento fallido. Pues, se ha intentado en los nuevos hyperscalers, pues tú a un usuario darle unos roles concretos, ¿vale? Y eso mola porque puedes dar permisos de administrador, son nominativos, pero con eso solo no vale, porque os he dicho que, por ejemplo, tienes que tener un acceso temporal, no tienes que tener el permiso constantemente asignado y además todo el tema de, por ejemplo, la auditoría, no queda reflejado porque lo has hecho, es decir, esos detalles importan. ¿Vale? Porque si tú tienes un permiso y dices, pues no sé por qué se conectó, no queda registrado, ¿no? Entonces, hay una combinación del IntraID. Todos los hyperscalers normalmente admiten RBAC en sus configuraciones. Tú puedes crear en AWS o en Azure o en Google un usuario de alguna manera y darle unos permisos concretos. Muy bien. Vale. Lo que te hace falta es que sean temporales y que queden registrados. Pues una manera es utilizar
PIM. PIM es una parte de la suite de Microsoft y lo que te hace es que te permite, a través de un portal que está dentro del Entra ID, que el usuario, hay muchas maneras de configurar PIM, pero una manera muy sencilla es que si tú asignas a un usuario grupos de seguridad, que en el fondo esos grupos de seguridad tienen los permisos, que es la configuración clásica, pues es conseguir que los grupos de seguridad no sean permanentes. Y eso lo haces con PIM. PIM en el fondo no es más que un portal que entras y los grupos de seguridad a los que tú perteneces te los asigna cuando hayas cumplido la condición de validarte en PIM y que tenías preasignado ese permiso. De esa manera consigues que tu permiso ya no es eterno, sino cuando pasas por esta capa adicional, das la justificación, te validas y en ese momento tienes el permiso. Y además puedes programar que ese permiso pues, te dure una cantidad de tiempo pues, la que tú consideres limitada. Vale, entonces, este sistema de RBAC también es una opción. Si alguno intenta o quiere hacerlo, pues es una opción. Ventajas, no necesitas un producto exterior, con el IDP ya te vale. Desventajas, no es universal. No va a ser universal, tiene limitaciones, pero bueno, si tienes un entorno nativo cloud, pues a lo mejor te vale. ¿Vale? Y esto seguramente pues, irá evolucionando porque cada vez el tema de RBAC se va a ir extendiendo a nuevos entornos. ¿Vale? Y bueno, pues este es el ejemplo, ¿no? Tú tienes unos permisos, accedes a un hyperscaler, ¿vale? Si estás sin PIM, pues en función de quién eres, tienes unos permisos y puedes hacer algo. Con PIM, lo primero que tienes que hacer es acceder al portal, validarte, asignarte un grupo de seguridad, decir por qué, y en ese momento puedes hacer lo que ibas a hacer antes, pero tienes los permisos. Aquí, bueno, no voy a entrar en detalle, la configuración de los grupos de seguridad tienen que ser nativos y no anidados, y esto, si alguien sabe lo que es, que lo apunte, porque nosotros pasamos 4 meses hasta enterarnos de esto porque no funcionaba, ¿no? Había unos tiempos complicados, pero es una manera de cómo configurar los grupos de seguridad de Entra ID, ¿vale? Y bueno, y dicho esto, pues creo que me quedo ya sin tiempo. He hablado mucho de administración privilegiada, yo creo que entendéis por qué es importante. El regulador pone foco en ella y nos va a poner más. Os puedo decir que cualquier auditor, cuando viene, el tema de los administradores lo pregunta y quiere saber cómo está organizando las empresas, ¿vale? Si viene una compañía de seguros, preguntan. Las compañías de seguros suelen estar un poquito ancladas en el pasado, siguen preguntando por cosas de director activo, pero bueno, ya aprenderán. Y sobre todo, pues eso, que tengáis en cuenta, si sois responsable de sistemas, que la administración privilegiada lo tengáis en foco. Si sois jefes de proyecto o en operación, pues que sepáis que los de ciberseguridad no somos tan pesados para quitaros los permisos y que os complicamos la vida. Es que necesitamos hacerlo para cumplir con la seguridad efectiva y conseguir realmente pues, demostrar la debida diligencia. Bueno, espero que con esto pues, hayáis visto un poquito la administración privilegiada con otros ojos y que entendáis la importancia y bueno, que respetéis a los de ciberseguridad cuando intentamos poner un poco de orden en la casa. Y me he salido ya de tiempo. No sé si puedo aceptar alguna pregunta, si queréis. Si no os importa, aquí quiera, yo tengo disponibilidad. ¿Perdona? Vale. A ver, en las buenas prácticas tienes que tenerlo los dos. ¿Vale? Y para mí no hay diferencia. Además, la administración privilegiada, ¿vale? Es tan importante en IT como en OT. La diferencia que hay es en OT cómo lo implementas, porque normalmente tienes sistemas que suelen ser más legacy y más obsoletos, ¿vale? Con lo cual, ya te digo yo, el RBAC en OT no te va a funcionar. No te va a funcionar, eso es ciencia ficción. Tendrás que irte a soluciones tipo PAM, seguro, sí o sí, ¿vale? Y adaptar tus sistemas a ese modelo de realidad que tienes, ¿vale? Pero soluciones como CyberArk, Wallis, Beyond Trust están funcionando en OT en muchísimas empresas. Vale. Pues muchísimas gracias.
Fantástico. Francisco, pues cierras este auditorio, cierras esta ronda de ponencias y de sesiones. Muchas gracias, de este Cyberworld 2025, esta segunda jornada. Aquí terminan las ponencias por ahora. Mañana volvemos a las 9:30 aquí en este auditorio. Además, no os perdáis, por favor, la ponencia que arranca mañana porque viene Conchita de Google, que es una de las mayores expertas en inteligencia artificial de Google. Echadle un vistazo a su perfil y os vais a sorprender. Así que ahí queda la recomendación. Van a empezar en unos minutos en la explanada las exhibiciones, que van a empezar la exhibición de los Geo. Yo tampoco me lo perdería si tenéis la oportunidad y estáis por aquí. Además que hoy hace un buen día. Así que, lo dicho, exhibiciones ahora en unos minutos explanada, mañana 9:30, última jornada. Y muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Hasta luego.